quiero, Señor, seguirte, aceptar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. De ser escupido del vientre de la ballena a ser escuchado en las calles de Nínive. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Estamos en el año 750 antes de Cristo y estamos viendo aquí el ministerio de profeta. El profeta señala la maldad en una nación, en una ciudad o en una persona. Y normalmente le va muy mal al profeta, hasta matan al profeta. Y Nínive es la capital de Asiria. Asiria e Israel son enemigos. Y la costumbre de los de Nínive, si alguien les caía mal, era despellejarlo en la plaza principal. Esto es lo que hacían a cualquier prisionero de guerra, y Dios lo está mandando a Nínive. Versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección de Tarsis, para huir del Señor. O sea, Jonás se cogió por el otro lado. Él se fue así como para Gibraltar. Dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope. Jope en la Biblia es Jaffa hoy en día. En Jaffa hay una estatua que hace recordar a Jonás, pero la estatua no es de Jonás, es de la ballena. ¿Y por qué crees que pusieron una estatua, no de Jonás, sino de la ballena? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Por qué la estatua es de la ballena? Bueno, tenemos un tema para conversar en el Azarot esta semana. Dice, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pues imagínate, eso es como estar en Cartagena y Dios te llama a ir a predicar en Caracas y te vas para Miami. Nada que ver. Versículo 4 y 5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos.
Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. En el paganismo, cada uno tiene su propio Dios. Y si algo mal pasa, pues será porque ese Dios está bravo con uno. Versículos 5 y 6. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. A veces Dios usa al inconverso para reprender al cristiano, ¿no? Versículos 7 y 8. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Pues parece que Jonás, un judío, un hijo del pacto de Abraham, se iba de viaje ahí como incógnito, como un agente secreto. Nadie sabía quién era él. Nadie sabía quién era su Dios. Hace pensar, ¿no?, que uno como cristiano también puede ser como un agente secreto. No divulga quién es uno. Y más importante, quién es su Dios. Versículos 9 y 10. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Si algún día, en algún momento, volverían a ver tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, la tempestad sigue. El mismo Jonás dice que la solución es echarlo al mar. Los marineros, quienes resultaron como buena gente, pues no querían, pero con la tempestad más y más fuerte, se vieron obligados a hacerlo. Y los marineros están orando al Dios de Israel, pidiendo su misericordia. Si quieres anotar en tus apuntes, esta es la primera oración en Jonás. Es de los marineros paganos. Ellos no son judíos y están pidiendo que Dios calme la tempestad. Y terminen haciendo sacrificios y votos al Dios de Israel. Bueno, Jonás es tragado por un enorme pez y está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesucristo hizo comentarios sobre Jonás. O sea, Jesucristo creyó en el libro de Jonás. O sea, tomó el libro de Jonás literalmente. Y nosotros también hemos de tomar este libro en sentido literal. Bueno, ahora vamos a tener la segunda oración en el libro de Jonás. Es la oración de Jonás
estando en el vientre de la ballena en lo profundo del mar. Él hizo un voto al Señor. En el Azaror esta semana vamos a hablar de los 3 componentes de un voto al Señor. Bueno, versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre. Así pasando a capítulo 2, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Bueno, ahora Jonás sí quiere estar con Dios. Digamos todos, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí quiere Jonás tener comunión con Dios. Hace pensar en el Dios de los bomberos. Pero hay que recordar que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y que pues la realidad es que hay personas quienes necesitan un trato fuerte como Jonás. Pero bueno, ¿cómo es el proverbio? Más vale nunca, ¿qué? Más vale tarde que nunca. Versículo 2. Jonás dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Versículo 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Imagínate, no todo el mundo tiene una segunda oportunidad para cumplir con el mandato de Dios en su vida. Versículo 2 a 4. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te ha dado. Esta vez, Jonás obedeció. Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorriendo todo. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Son 5 palabras, no más, que habló Jonás. 5 palabras en hebreo. Od abarim yod ve Nínive neje paket. Con esas 5 palabras, su prédica. Uno dice, pues una predicación así tan cortica. Pues sí, 5 palabras no más. Versículos 5 a 9. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie
de parecer. Contenga su ira feroz y no nos destruya. Aquí tenemos la tercera oración en el libro de Jonás. Es la oración del pueblo de Nínive. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esta oración del rey? ¡Qué belleza de oración de un rey pagano! Hágame el favor. ¿Sabes que una de las bendiciones más grandes en el ministerio personal del evangelismo es compartir de Cristo con una persona y darle a la persona la oportunidad de orar, de expresarse a Dios? A veces uno queda aterrado de la sinceridad, de la transparencia, de la falta de religiosidad con que sale el nuevo llegando a los pies de Cristo Jesús. Bueno, versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Oiga, ¿estás subrayando en tu Biblia? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Pues imagínate, nosotros tenemos en este libro de Jonás, pues tenemos el milagro de la pez enorme tragando y teniendo a Jonás 3 días y 3 noches y escupiéndolo ahí en la playa. Pues qué milagro. Pero aquí es un milagro aún más especial. El milagro del arrepentimiento del pueblo de Nínive. Y tú sabes que en la lectura que hacen los judíos en Yom Kippur es del libro de Jonás. Están leyendo en todas partes del mundo el libro de Jonás en estas fechas. ¿Y cuál es el enfoque que ponen los judíos al libro de Jonás? Es que Dios cambia. Como dice aquí en Jonás, que Él cambió de parecer. Él hace, Él actúa en muchas situaciones de acuerdo con cómo nosotros hacemos y actuamos. Libro de Jonás. Capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambies de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Jonás no se alegró de ver la misericordia de Dios sobre Nínive. Es que en los tiempos bíblicos había gente que quería misericordia para uno. Eso sí, en el vientre del pez, pues ahí sí, misericordia para uno. Pero para este pueblo en Nínive, no por los demás. Versículos 5 y 6. Jonás salió y acampó al este de la ciudad,
Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor, ¿cómo es Dios de detallista? Dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás. Hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Ahora sí, como que por primera vez en este libro, Jonás está contento. Es que hay gente que con nada se contenta. Pero bueno, aquí está Jonás contento con su mata. Pero la planta se marchitó y ahora el sol pegando a la cabeza de Jonás y hacía un calor como ese calor del sol tan picante de la sabana de Bogotá. Y Jonás se molestó demasiado. Dice, con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Esta es la cuarta oración en el libro de Jonás. A mí me da pena mencionar esta oración. Jonás la hizo 2 veces. Qué pena, disculpen, pero esta es una oración estúpida. Esta cuarta oración es una oración estúpida. Y yo no juego con este tema. Lo que uno está diciendo a Dios. Esto no es un juego. ¿Sí? Y que pues, este no es un chiste. ¿Sí? No, yo no quise decir nada. Cuidadito con esto. Cuidadito. En el instituto bíblico, pues yo tenía un compañero a quien no volví a ver por un par de años y vuelvo a encontrarme precisamente en una bomba de gasolina. ¿Y eres tú? Sí. ¿Y qué hubo? ¿Y qué hay? ¿Qué más? No, que yo entré como, él me contó que él había entrado en un tiempo de muchos problemas y mucha depresión. Y él dijo a Dios, yo prefiero morir. Y mi amigo me dijo, cosa curiosa que nos estamos encontrando aquí en la bomba, porque no vas a creerlo, pero poco después de hacer esa oración, yo estuve en una bomba echando gasolina al carro y el tipo al otro lado, así de la bomba, sin razón, sin provocación, sin por qué, sacó una pistola y me disparó en el pecho. Y yo estuve meses ahí entre la muerte y la vida. Y Dios me tuvo misericordia y bueno, me guardó la vida. Entonces, por eso digo que esta oración es una oración estúpida. Prefiero morir. No vayas diciendo esas cosas tan tontas, tan ridículas. Y si tenemos que cortar con la maldición, pues lo haremos. Espero verte en el ayuno este sábado. Vamos a hacer una
oración importante por eso en el ayuno. Bueno, versículo 9, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Bueno, 3 milagros aquí: la ballena, el arrepentimiento y esta planta frondosa, esta calabacera, como dice algunas versiones. Bueno, 3 observaciones aquí en el libro de Jonás, si quieres tomar apunte. Número 1, no puedes escaparte de Dios. No puedes. Número 2, tu desobediencia perjudica a los demás. Pues sí, Jonás dormido ahí tan rico en ese barco, pero imagínate todo el mundo ahí en ese barco, ahí sumamente afectado. Uno dice, no, pero es mi vida, que lo que yo hago, eso me afecta a mí nomás. Olvídate, lo que tú haces en tu vida afectará a los demás. Y tercero, oye, Dios es dado a perdonar. Si Dios va a perdonar a Nínive, ¿cómo que no nos va a perdonar a nosotros? Y recuerda siempre, el ser humano es lo que vale. Es lo que vale para Dios. Por eso este tema de la eutanasia, por eso este tema del aborto es tan importante para una ciudad, para una nación. El ser humano es lo que vale. Vamos a hacer una oración. Si quieres cerrar tus ojos en este momento, inclinar la cabeza si te identificas con este libro de Jonás, tú puedes decir a Dios conmigo: Padre Celestial, yo he sido un Jonás yéndome a Tarsis, durmiéndome en un barco, causando mucha angustia a los demás. Pues así, en sentido espiritual, en sentido real, lo he hecho en mi vida, Padre. Padre Celestial, he sido un Jonás, como en mi manera de ser, mucho berrinche contigo. Me da pena pensar en cómo he vivido yo tan inconforme con el llamado que tú has puesto en mi vida. Sigamos orando. Padre Celestial, he sido un Jonás. Me he preocupado más por mi bienestar, por mi confort, que por las almas perdidas. Perdóname, Señor, perdóname. Y Padre Celestial, he sido un Jonás. He hecho oraciones estúpidas. Perdóname, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús me levanta. Dios les bendiga. Un mensaje que nos invita al arrepentimiento, un mensaje que nos invita a poner todo nuestro ser delante del Señor. Y yo te invito en esta mañana a que tú realmente entregues tu vida al Señor. Algo que me parece increíble es que Dios puede cambiar
cuando hay un corazón arrepentido. Y de verdad puede ser que tú hayas hecho lo que sea, pero si tú vienes sinceramente hoy delante de Dios y pides a Él que entre en tu corazón, Él puede transformar tu vida. Si quieres, acompáñame en esta oración si nunca la has hecho y quieres decirle al Señor Jesús que entre en tu corazón, hazlo ahora mismo y más adelante vamos a mirar teléfonos donde tú puedes llamar y pedir consejería y pedir que te expliquemos más de lo que vas a hacer en este instante. Si quieres, acompáñame, Padre Celestial. En este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi vida y te digo que yo creo en ti como el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque tú escuchas mi oración de arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú estás aquí presente. Yo te pido que de aquí en adelante, Señor, tú me ayudes a vivir una vida cristiana conforme a lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.